La caravana de migrantes centroamericanos que partiera de Honduras, que ha llegado, atravesó territorio guatemalteco, ha llegado hasta la frontera con México, la hemos estado siguiendo día tras día. Llegaron a este punto donde la Guardia Nacional de México ha impedido su entrada. Digamos que estaban en una tensa espera, hasta que decidieron intentar ingresar a la fuerza. Revivamos lo que pasó como contexto a nuestra próxima entrevista. El informe de nuestra cadena aliada, Grupo Imagen. Ya venimos. Elementos de la Guardia Nacional frenaron el tránsito de la caravana de migrantes que este jueves ingresó a México. Cruzaron por la zona de La Tomatera a unos 100 metros de distancia del puente fronterizo Suchiate 2. Bueno, el grupo de la caravana de hondureños pues decidió salir nuevamente en este momento y al parecer se dirige al puente fiscal de Suchiate 2. Caminan alrededor de 2,000 personas o más, van hacia el norte. Ahora van a intentar cruzar nuevamente. Todos tenemos necesidad. Disculpe, con ustedes no lo metemos, pues nosotros lo queremos pasar. Háganlo por el futuro de ustedes. Tienen hijos igual que nosotros, pues. No somos delincuentes nosotros. Solo queremos ir a trabajar para mantener la familia, pues. ¿Quién les va a mantener? Ustedes no les regalan nada, pues. La caravana caminó 10 kilómetros y descansó por segunda ocasión a la altura de la comunidad Zaragoza, municipio de Suchiate, donde se efectuó el operativo de desmantelamiento. Muchos migrantes huyeron a los potreros, pero la mayoría fueron asegurados. Sí, nos estamos muriendo de hambre, la mayoría de la gente, y más nos van a matar las casas. Ya no aguantamos la violencia ahí, por eso venimos a pedir refugio a este país, aunque nos muramos aquí de todos modos. ¿Vienes con cuántos de tu familia? Uno venimos nada más y más todo el resto de hermanos que venimos de Honduras. Los uniformados entraron por 4 sentidos sobre la carretera y a los costados de la misma. Incluso una representante del Instituto Nacional de Migración les pidió enlistarse a la solicitud ante el organismo con el fin de revisar caso por caso. En este sentido, el Instituto Nacional de Migración, ¿sí?, les solicita de manera respetuosa, ¿sí?, como hace un momento se les informó, que nosotros estamos en la mejor disposición de poderlos atender, pero tendríamos que analizar caso por caso y los invito de manera respetuosa a poder abordar los autobuses para poderlos trasladar a una estación migratoria y realizar el procedimiento administrativo. Situación a la que no accedieron, pues la advertencia de los migrantes era tener libre tránsito por México para llegar a Estados Unidos. Los migrantes salieron desde el albergue de la Casa del Migrante Tecún-Humán, Guatemala, a donde llegaron hace 6 días. Para Imagen, Gaspar Romero. En esta parte del programa, para conversar sobre todo esto, quiero saludar a José Fernández Santillán. Él es profesor del Tecnológico de Monterrey, profesor visitante de la Universidad de Harvard. Muy buena tarde, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, al contrario, es un placer compartir este espacio con usted y Dania. Profesor, ¿el verdadero muro lo ha levantado Andrés Manuel López Obrador? Es decir, el presidente Trump no ha tenido que construirlo, porque venga la Guardia Nacional Mexicana, un funcionario al lado del otro, haciendo esa pared humana para que los migrantes no traspasen la frontera, me hizo hacerme esa pregunta que le hago a usted. Sí, mire, la cuestión es que se tuvo que mover el muro que Trump había prometido en su campaña
electoral del norte hacia el sur, y fue con mucha habilidad y con base en una presión comercial, porque dijo, si México no detiene la migración centroamericana por su frontera sur y los está dejando pasar libremente, incluso con salvoconductos, entonces yo voy a elevar los aranceles de tal manera que vayan incrementándose mes con mes. Entonces, ante esta presión, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cambió completamente su política migratoria y creó la Guardia Nacional. Es un aparato policíaco militar que estaba pensado para combatir al narcotráfico, pero de los cerca de 80,000 elementos que hay, ahora están desplazados en la frontera sur. Más o menos la mitad, bueno, más o menos la mitad, 30,000 elementos para no dejar pasar a los grupos migratorios que vienen en caravanas hacia nuestro país para atravesarlo y llegar a los Estados Unidos. Un dato importante es el siguiente: esas personas vienen organizadas, se organizan, la mayoría son hondureños, Sí. El 70% de la población hondureña, que son 8 millones, están en la miseria y además hay violencia y una crisis política en Honduras. Eso los ha obligado a salir y a buscar nuevos horizontes y quieren atravesar a México, por México, Claro. y pedir salvoconductos, pero ahora la política migratoria se ha endurecido. Y entonces ya no es un muro de concreto, sino un muro humano, un muro de soldados, policías que están frenando la entrada de estos migrantes centroamericanos hacia México. La amenaza comercial, ¿vale el uso de la represión? Gas pimientas, bombas lacrimógenas. Y lo digo porque Andrés Manuel López Obrador habló tanto de los derechos humanos y de todas estas, de preservar la integridad. ¿La amenaza comercial vale esto? Claro que no, y además es una contradicción porque está utilizando la fuerza y además la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció esto con todo y que quitó a un comisionado, un presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos independiente, y puso a una persona de su confianza, a Rosario Piedra Ibarra. Bueno, con todo y eso, la Comisión de Derechos Humanos mexicana ha protestado por el uso excesivo y desmedido de la fuerza contra los migrantes centroamericanos. Y además hay una contradicción aquí, porque en las manifestaciones que hay en México por distintas razones, aparecen grupos anarquistas rompiendo vidrios, haciendo destrozos, vandalismo, y enfrente de la policía no les hacen absolutamente nada ni los detienen. Entonces es una contradicción, y la verdad es que López Obrador ha tenido un doble discurso respecto al uso de la fuerza. Ahora, no solamente un doble discurso en relación al uso de la fuerza. El presidente López Obrador hace unos días atrás decía, por ejemplo, está bien que vengan los migrantes. Tenemos puestos de trabajo, creo que dijo que eran como 4,000 en la frontera sur. Estamos preparados para recibirlo. ¿Esto no es una contradicción? ¿Esto no fue acaso una invitación para que los migrantes se organizaran y fueran en esta caravana a intentar llegar hasta allá? Así es. Es una contradicción porque además esos empleos no son ciertos, no existen. En México existe un desempleo brutal y les está ofreciendo empleos que no existen, por una parte. Y por otra, como usted bien dice, tuvo un discurso al inicio de su mandato diciendo
que son bienvenidos y que les iba a dar salvoconductos para que siguieran su camino hacia los Estados Unidos. Y después, por presiones del propio Donald Trump, entonces ahora el muro se trasladó hacia el sur. Y aquí hay un factor político muy importante. Donald Trump se jacta de haber doblegado a México y lo publicita porque esto le trae dividendos electorales. Acordémonos que en noviembre va a haber elecciones en Estados Unidos y una de sus promesas fue detener la migración y lo está logrando, y también está construyendo un muro de concreto en la frontera norte. Y cuando llegan allá, si es que llegan, algunos centroamericanos, haitianos también o africanos, divide a las familias. Entonces es una política inhumana. Incluso dentro de estas caravanas hay varios aspectos que es necesario analizar. En primer lugar, no son caravanas espontáneas, sino son caravanas organizadas, y algunas de ellas por el crimen organizado. Este es un problema porque se llaman, aquí en México les decimos los polleros. O sea, saben las rutas por dónde llevarlos, pero les cobran muchísimo dinero por pasarlos a los Estados Unidos. Hay que señalar también las distancias. No son distancias menores. De Tapachula, en el sur, pegado a Guatemala, hacia Tijuana, son 4,000 kilómetros. Y en ese trayecto hay toda clase de peligros. Bandas del crimen organizado, claro, trata de personas, secuestros, desapariciones, ejecuciones. Entonces, todo esto hace muy peligroso, muy complicado la aventura de los migrantes. Evidentemente que es así, por eso siempre, de alguna manera, pues admira uno el coraje de esta gente que transita tomando todos estos riesgos para llegar al otro lado, o por lo menos se pregunta, ¿no? ¿Cuáles serán las condiciones de las que viene para que asuman todo este tipo de riesgos? Pero, profesor Fernández, quiero ir a algo que usted mencionó cuando habló de doblegar. Finalmente, Donald Trump no doblegó a López Obrador. Sí, claro, absolutamente lo doblegó, y Marcelo Ebrard, que es su secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Relaciones Exteriores de México, también fue allá a los Estados Unidos, primero que nada, a evitar que nos impusieran aranceles que prácticamente destrozarían nuestra economía. Y efectivamente fue un intercambio humillante el de aceptar que detuviéramos en México o frenáramos a las caravanas de los migrantes a costa de que no nos impusieran esa serie de sanciones económicas. O sea, nos doblaron el brazo. Así es, lo dice usted. Quiero agradecer a José Fernández Santillán, profesor del Tecnológico de Monterrey, profesor visitante de la Universidad de Harvard, profesor en Ciencias Políticas. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en NTN 24. Al contrario, el gusto es mío. Saludos para usted y para quienes nos sintonizan. Muy amable.